Era una noche fría, de esas que cortan la piel como una navaja. Llovía sin cesar, y el viento fuerte parecía querer arrancarlo todo de su sitio. Emily regresaba de su turno en el hospital, cansada y con la ropa empapada. Solo quería llegar a casa y darse una ducha caliente. Pero algo en medio de la carretera la hizo detenerse. Los faros del coche iluminaron una silueta caída en el arcén, casi imperceptible bajo la densa cortina de lluvia. Por un instante, pensó que lo había imaginado. Pero cuando se acercó más, el corazón le dio un vuelco. Había un hombre tendido en el suelo, inmóvil. Sin dudarlo, Emily detuvo el coche, encendió las luces de emergencia y corrió hacia él, ignorando el frío que le calaba hasta los huesos. El hombre estaba inconsciente, el rostro pálido, los labios amoratados. Su camisa estaba empapada, pegada al cuerpo, y temblaba violentamente, aunque ya no tenía fuerza en los músculos. ¿Me oyes?, dijo ella, agachándose a su lado, tocándole el rostro helado. Sin respuesta. Sabía exactamente lo que significaba, shock térmico. Y el tiempo jugaba en su contra. No había margen para esperar una ambulancia, y probablemente él no sobreviviría hasta que llegara. La médica que llevaba dentro tomó el control. Emily miró a su alrededor. Estaban lejos de la ciudad, y la carretera estaba casi desierta a esa hora. Sin otra opción, se quitó el abrigo grueso que llevaba, luego la camiseta térmica, y empezó a quitarle la ropa mojada a él, sintiéndose invadida por una urgencia casi desesperada. «Perdóname por esto», murmuró, mientras cubría su cuerpo con su propia ropa seca. «Solo intento salvarte». Con esfuerzo, logró colocarlo en el asiento trasero del coche. El calor del calefactor al máximo y las mantas que siempre llevaba en el maletero ayudaron a estabilizarlo. Durante el trayecto hasta su casa, ella comprobaba su respiración constantemente, atenta a cada movimiento. Al llegar, hizo lo que pudo, lo calentó, le dio una bebida caliente, controló sus signos vitales con lo que tenía a mano. Era extraño cuidar de alguien sin saber su nombre, sin saber de dónde venía o a qué se dedicaba. Pero había algo en ese hombre que la conmovía. No era solo el instinto médico. Era algo más. Intuición, tal vez. Horas después, él abrió los ojos. Débiles, vagos, pero con vida. «¿Dónde estoy?», murmuró con dificultad. «Estás a salvo», respondió ella, con una leve sonrisa. «Te encontré mal en la carretera. Te traje a mi casa. Todo va a ir bien». Intentó decir algo más, pero el agotamiento lo venció. Se volvió a dormir. A la mañana siguiente, cuando Emily se despertó para comprobar cómo estaba, solo encontró la manta doblada en el sofá. Se había marchado. Sin nota, sin agradecimiento, sin nombre. Se quedó mirando el sofá durante varios minutos, en silencio, con la extraña sensación de que aquella historia no había terminado. Y tenía razón. Tumbado en la cuneta, casi inconsciente, había un hombre, completamente empapado, pálido, temblando sin control. Sin pensárselo dos veces, ella corrió hacia él. Estaba en estado de shock, sin documentos, sin identidad. Emily sabía que cada segundo contaba. Se arrodilló a su lado, con el agua fría de la lluvia calándole por completo las rodillas. Su rostro estaba helado, los labios amoratados, los ojos entrecerrados y sin enfoque. Emily tanteó su cuello hasta encontrar el pulso, débil, pero presente. Señor», dijo ella, con la voz firme a pesar de la angustia, «¿me escucha? Necesito que se mantenga despierto, ¿de acuerdo? Nada. Ningún movimiento. Ninguna palabra. Solo el sonido de la lluvia y su corazón latiendo demasiado rápido». Emily sabía que estaba en una fase avanzada de hipotermia. Su cuerpo ya no era capaz de generar suficiente calor. Lo que ella hiciera en los próximos minutos podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin pensarlo más, corrió de vuelta al coche, abrió el maletero y sacó una manta térmica y el botiquín de primeros auxilios. Luego regresó y, con esfuerzo, comenzó a quitarle la ropa mojada, cubriéndolo con lo que tenía a mano. Incluso allí, arrodillada al borde de la carretera, con la lluvia golpeando su cuerpo, no dudó. La vida de aquel hombre era más importante que la incomodidad, más urgente que el frío que ya hacía que sus dedos perdieran sensibilidad. Con dificultad, lo colocó en el asiento trasero del coche. Durante el trayecto hasta su casa,
Conducía con una mano y con la otra comprobaba que él aún respiraba. Rezaba en silencio, todo el tiempo, pidiendo que aguantase un poco más. Al llegar, lo arrastró hacia el interior con esfuerzo. El suelo del salón quedó empapado, las mantas se esparcieron. Emily se arrodilló junto al sofá donde lo había colocado y comenzó a masajearle los brazos para estimular la circulación. Colocó bolsas de agua caliente en sus pies y axilas, tal como había aprendido en la Facultad de Medicina. La chimenea ya ardía con fuerza. Pasó la noche en vela. Lo cuidaba como si fuera alguien a quien conocía desde hacía años y, curiosamente, no se sentía incómoda por ello. Había una paz silenciosa en hacer lo que hacía, como si el destino, de algún modo, la hubiera preparado para aquella escena. Cerca del amanecer, él abrió los ojos lentamente. Respiró hondo. Movió los labios como si quisiera hablar, pero solo salió un sonido ronco. Gracias. Emily se acercó más, con el corazón oprimido y, al mismo tiempo, aliviado. Estás a salvo ahora. Tranquilo. Solo descansa. Él intentó sonreír. Una sonrisa débil, pero sincera. Luego, volvió a dormirse. Emily lo observó durante unos instantes. Allí, tumbado en su sofá, seguía siendo un misterio, pero también era, de algún modo inexplicable, parte de algo mucho mayor que estaba a punto de comenzar. Y en ese momento, aunque no supiera su nombre, Emily tuvo la extraña certeza de que su vida jamás volvería a ser la misma. Tumbado en la cuneta, casi inconsciente, había un hombre, completamente empapado, pálido, temblando sin control. Sin pensárselo dos veces, ella corrió hacia él. Estaba en estado de shock, sin documentos, sin identidad. Emily sabía que cada segundo contaba. Se arrodilló a su lado, con el agua fría de la lluvia calándole por completo las rodillas. Su rostro estaba helado, los labios amoratados, los ojos entrecerrados y sin enfoque. Emily tanteó su cuello hasta encontrar el pulso, débil, pero presente. Señor, dijo ella, con la voz firme a pesar de la angustia. ¿Me escucha? Necesito que se mantenga despierto. ¿De acuerdo? Nada. Ningún movimiento. Ninguna palabra. Solo el sonido de la lluvia y su corazón latiendo demasiado rápido. Emily sabía que estaba en una fase avanzada de hipotermia. Su cuerpo ya no era capaz de generar suficiente calor. Lo que ella hiciera en los próximos minutos podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin pensarlo más, corrió de vuelta al coche, abrió el maletero y sacó una manta térmica y el botiquín de primeros auxilios. Luego regresó y, con esfuerzo, comenzó a quitarle la ropa mojada, cubriéndolo con lo que tenía a mano. Incluso allí, arrodillada al borde de la carretera, con la lluvia golpeando su cuerpo, no dudó. La vida de aquel hombre era más importante que la incomodidad, más urgente que el frío que ya hacía que sus dedos perdieran sensibilidad. Con dificultad, lo colocó en el asiento trasero del coche. Durante el trayecto hasta su casa, conducía con una mano y con la otra comprobaba que él aún respiraba. Rezaba en silencio, todo el tiempo, pidiendo que aguantase un poco más. Al llegar, lo arrastró hacia el interior con esfuerzo. El suelo del salón quedó empapado, las mantas se esparcieron. Emily se arrodilló junto al sofá donde lo había colocado y comenzó a masajearle los brazos para estimular la circulación. Colocó bolsas de agua caliente en sus pies y axilas, tal como había aprendido en la Facultad de Medicina. La chimenea ya ardía con fuerza. Pasó la noche en vela. Lo cuidaba como si fuera alguien a quien conocía desde hacía años y, curiosamente, no se sentía incómoda por ello. Había una paz silenciosa en hacer lo que hacía, como si el destino, de algún modo, la hubiera preparado para aquella escena. Cerca del amanecer, él abrió los ojos lentamente. Respiró hondo. Movió los labios como si quisiera hablar, pero solo salió un sonido ronco. Gracias. Emily se acercó más, con el corazón oprimido y, al mismo tiempo, aliviado. Estás a salvo ahora. Tranquilo. Solo descansa. Él intentó sonreír. Una sonrisa débil, pero sincera. Luego, volvió a dormirse. Emily lo observó durante unos instantes. Allí, tumbado en su sofá, seguía siendo un misterio, pero también era, de algún modo inexplicable, parte de algo mucho mayor que estaba a punto de comenzar. Y en ese momento, aunque no supiera su nombre,
Emily tuvo la extraña certeza de que su vida jamás volvería a ser la misma. Sin pensar en nada más, corrió de vuelta al coche, abrió el maletero y sacó una manta de emergencia y el botiquín de primeros auxilios. Luego volvió y, con esfuerzo, comenzó a quitarle la ropa empapada, cubriéndolo con lo que tenía. Las manos de Emily temblaban, no solo por el frío, sino por el miedo real de perderlo allí, al borde de aquella carretera oscura e indiferente. Sentía su cuerpo blando, pesado, sin resistencia. Cada botón desabrochado, cada prenda retirada era un grito silencioso por vida. Lo envolvió en la manta térmica, intentando aislar el frío lo máximo posible. Su aliento salía en densas nubes, y por un instante, cerró los ojos, reuniendo fuerzas. Necesitaba continuar. «Vamos, aguanta solo un poco más», murmuró, casi como una súplica, mientras pasaba sus brazos por encima de los hombros de él y lo arrastraba con esfuerzo hasta el coche. El peso del desconocido parecía duplicado, pero algo dentro de ella no le permitía rendirse. Con un último impulso, logró acomodarlo en el asiento trasero. Ajustó la calefacción al máximo, cerró las puertas, encendió las luces y partió rumbo a su casa. La lluvia seguía cayendo con fuerza, tamborileando en el parabrisas como un reloj impaciente. Emily miraba el retrovisor con frecuencia, vigilándolo como una madre vela el sueño de un hijo enfermo. Le hablaba en voz baja, con la esperanza de mantener encendida la chispa de la consciencia. «Me llamo Emily, vas a estar bien. Solo tienes que aguantar hasta que lleguemos. No me dejes ahora, ¿vale?» El trayecto le pareció más largo que nunca. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada curva, un desafío al destino. Cuando por fin aparcó frente a su casa, respiró hondo. Pero lo más difícil aún estaba por venir. Abrió la puerta trasera y, con sumo cuidado, atrajo su cuerpo hacia sí, como si cargara algo sagrado. Su propia ropa ya no la protegía del frío, pero su alma ardía, impulsada por una urgencia que solo quienes viven para salvar comprenden. Consiguió llevarlo adentro. La casa estaba oscura, en silencio. Tiró las llaves al suelo y lo condujo hasta el sofá del salón, donde lo acostó con delicadeza. Inmediatamente, fue a buscar más mantas, toallas secas y agua templada. Encendió la chimenea con manos expertas. En pocos minutos, el ambiente adquirió una leve sensación de calor, pero su mirada permanecía fija en él, ese desconocido misterioso, de apariencia frágil, pero presencia imponente. Mientras controlaba sus signos vitales, le masajeaba brazos y piernas, y colocaba botellas térmicas bajo sus axilas, murmuraba palabras de aliento, como si su voz pudiera ser el ancla que lo mantuviera allí. «No vas a morir esta noche. No aquí. No conmigo». La madrugada se hizo eterna. Y con ella, Emily descubría una fuerza que no sabía que tenía. Allí, en la penumbra del salón, al sonido de la lluvia golpeando el tejado y el crepitar del fuego, se enfrentaba al silencio de la incertidumbre con valentía, compasión y algo más, algo que aún no sabía nombrar, pero que ya empezaba a cambiar el rumbo de su vida. Emily miró a su alrededor. Estaban lejos de la ciudad, la carretera estaba poco transitada a esas horas. Sin otra opción, se quitó el abrigo grueso que llevaba puesto, luego la camiseta térmica, y comenzó a quitarle la ropa mojada a él, sintiéndose invadida por una urgencia casi desesperada. El frío era implacable. Su cuerpo ya no temblaba, y eso la asustó aún más. Sabía que, cuando el cuerpo deja de luchar, es porque está rindiéndose. Era ahora o nunca. Arrodillada sobre el asfalto empapado, Emily actuó con rapidez. Sus manos, ya entumecidas por el frío, se deslizaban por los botones, cremalleras y tejidos pegados a la piel del hombre. Cada segundo parecía resonar como una alarma dentro de ella. El tiempo, que normalmente pasaba sin piedad, ahora se alargaba en una tensión casi insoportable. Se quitó su propia camiseta térmica y la envolvió alrededor del torso de él, intentando transferir parte de su propio calor corporal. Después, lo cubrió con el abrigo y lo envolvió con la manta de emergencia que había traído del maletero. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo y se obligó a mantener la calma. El pánico solo empeoraría las cosas. «No me dejes ahora», murmuró, como si él pudiera escucharla. El cielo estaba completamente cubierto. La lluvia no cesaba, rompiendo el silencio con su ritmo constante y melancólico. Los faros del coche aún iluminaban parcialmente la escena,
proyectando sombras temblorosas a su alrededor. Se incorporó con esfuerzo y tiró del cuerpo de él, apoyándolo en sus hombros. Era como cargar con el peso de alguien y con el propio miedo al mismo tiempo. Con cada paso, sentía sus pies hundirse en el agua que corría por la carretera. Pero no se detuvo. Colocarlo en el asiento trasero del coche le exigió casi toda la fuerza que le quedaba. Cuando por fin lo logró, corrió hacia el asiento del conductor, puso la calefacción al máximo y cerró los ojos durante 2 segundos. Solo 2. Solo para recuperar el control. Cuando los abrió de nuevo, se giró hacia él. Ahora estás conmigo. Y voy a cuidar de ti. Puso el coche en marcha y se dirigió hacia la ciudad. La carretera parecía aún más vacía que antes. Las gotas de lluvia sobre la carrocería se mezclaban con las lágrimas que no había notado que le caían. Durante todo el trayecto, mantuvo la mirada dividida entre la carretera y el retrovisor. El hombre seguía inmóvil, pero su respiración, aunque débil, persistía. Eso era suficiente. Era como si, en ese momento, algo invisible se estuviera moviendo. Como si el universo, de algún modo misterioso, hubiera cruzado sus caminos con un propósito mayor. Y aunque todavía no supiera el nombre de aquel hombre, en el fondo de su corazón, Emily sentía que, después de aquella noche, su vida jamás volvería a ser la misma. «Perdóname por esto», murmuró, mientras cubría el cuerpo de él con su propia ropa seca. «Solo estoy intentando salvarte». La voz de Emily salió entrecortada, casi como un susurro. Esas palabras no eran solo para él, sino también para sí misma, un intento de aliviar el peso que sentía en el pecho. Nunca se había visto en una situación así, desprotegida, vulnerable y tan profundamente decidida a mantener con vida a alguien, aunque ese alguien fuera un completo desconocido. El viento cortaba la piel como agujas, y la lluvia parecía querer lavar el mundo entero. Aún arrodillada a su lado, sentía su propio cuerpo ceder ante el cansancio y el frío, pero se negaba a rendirse. Su instinto hablaba más alto que el miedo. Ajustó mejor la manta alrededor de él, intentando proteger al máximo los puntos vitales. El rostro del hombre seguía pálido, pero había una leve vibración en sus labios, quizás un reflejo, quizás una señal de que aún luchaba. Y eso bastaba para reavivar la fuerza dentro de ella. Emily apoyó los brazos bajo los hombros de él y, con todo el cuidado que pudo reunir, empezó a levantarlo. El esfuerzo era enorme. Su cuerpo estaba pesado, inerte, como si también llevara el peso de todas las preguntas que ella aún no sabía que tendría. A cada paso hacia el coche, Emily murmuraba palabras de aliento, como si él pudiera oírla, como si su voz fuera un hilo invisible que los uniera a la vida. Todo va a salir bien. Solo un poco más, ¿vale? Te prometo que voy a cuidar de ti. Cuando por fin logró colocarlo en el asiento trasero, sintió que las piernas le temblaban. Pero no había tiempo para detenerse. Corrió al maletero, sacó las mantas de emergencia, ajustó la calefacción del coche al máximo y se aseguró de que él estuviera lo más abrigado posible. Lo miró una vez más. Aunque inconsciente, había algo en aquel hombre que la conmovía, una sensación extraña de que ese momento, en aquella carretera olvidada, era más que un accidente o una coincidencia. Era el inicio de algo que aún no comprendía. Antes de entrar en el coche, miró por última vez la carretera oscura a su espalda. Fue como dejar atrás una parte del mundo, un capítulo que se cerraba allí, en el frío, en la soledad de la noche. «Solo estoy intentando salvarte», repitió en voz baja, antes de poner el coche en marcha. Y entonces se fue. No solo hacia su casa, sino hacia algo que lo cambiaría todo, incluyéndose a sí misma. Logró colocarlo con esfuerzo en el asiento trasero del coche. El calor de la calefacción al máximo y las mantas que siempre llevaba en el maletero ayudaron a estabilizarlo. Durante el trayecto hasta su casa, ella comprobaba su respiración constantemente, atenta a cada movimiento. La carretera mojada reflejaba las luces de las farolas como si fueran fragmentos rotos de estrellas caídas. Emily conducía con los ojos alerta, pero el corazón dividido. Cada suspiro de él, cada vez que su pecho se movía, era una pequeña victoria contra el silencio amenazante que rondaba el coche. Murmuraba palabras que no sabía si él oía, pero que necesitaban ser dichas. «Lo estás haciendo bien. Solo un poco más. Quédate conmigo». Su reflejo en el retrovisor mostraba a una mujer que apenas reconocía, empapada, con el pelo pegado al rostro,
los ojos cansados, pero decidida. Había una fuerza diferente dentro de ella, algo que nacía del instinto, pero florecía desde el corazón. Las calles de la ciudad empezaron a hacerse familiares. Las luces de los semáforos, las fachadas de las tiendas cerradas, las ventanas iluminadas desde dentro. Era de madrugada, y todo parecía suspendido en el tiempo. Cuando por fin giró en la calle donde vivía, soltó un suspiro profundo, casi de alivio. Pero enseguida llegó una segunda oleada de tensión. Aparcó frente a su casa, apagó el motor, pero mantuvo las manos sobre el volante durante unos segundos. Sentía el pecho oprimido. Ahora venía la parte más difícil, seguir salvándolo con los escasos recursos que tenía en casa. Se giró, lo miró. Seguía allí. Seguía luchando. Eso era suficiente para que ella también continuara luchando. Bajó del coche y abrió con cuidado la puerta trasera. El aire frío de la madrugada se coló de nuevo, como un recordatorio de que el tiempo aún era enemigo. Con movimientos lentos pero decididos, tiró del cuerpo de él, lo apoyó en sus hombros y lo guió hasta la puerta. La casa estaba a oscuras. Emily empujó la puerta con el pie, y el sonido de las llaves cayendo al suelo resonó como un trueno en aquel silencio. Con esfuerzo, lo condujo hasta el sofá del salón, donde lo acostó con cuidado, acomodando las mantas a su alrededor como si envolviera una vida entera. Corrió a la cocina, puso agua a calentar, cogió más toallas, encendió la chimenea con manos entrenadas y nerviosas a la vez. Cada acción era un rito, un acto de fe, un grito mudo contra la muerte. De vuelta al salón, se arrodilló a su lado, comprobando los signos vitales, tocando su piel fría con sus propias manos para darle calor. Le hablaba como si fueran viejos amigos, como si su toque y su voz pudieran traer luz a ese cuerpo apagado. «Estoy aquí, ¿vale? No estás solo». El fuego de la chimenea empezó a ganar fuerza, iluminando su rostro con una luz suave y temblorosa. Emily se sentó a su lado, exhausta pero atenta. Apoyó la cabeza en el respaldo del sofá, y sus ojos comenzaron a cerrarse. Pero antes de quedarse dormida, lanzó una última mirada hacia él. Y en ese instante, algo cambió. Los dedos de él se movieron. Logró colocarlo con esfuerzo en el asiento trasero del coche. El calor de la calefacción al máximo y las mantas que siempre llevaba en el maletero ayudaron a estabilizarlo. Durante el trayecto hasta su casa, ella comprobaba su respiración constantemente, atenta a cada movimiento. La carretera mojada reflejaba las luces de las farolas como si fueran fragmentos rotos de estrellas caídas. Emily conducía con los ojos alerta, pero el corazón dividido. Cada suspiro de él, cada vez que su pecho se movía, era una pequeña victoria contra el silencio amenazante que rondaba el coche. Murmuraba palabras que no sabía si él oía, pero que necesitaban ser dichas. «Lo estás haciendo bien. Solo un poco más. Quédate conmigo». Su reflejo en el retrovisor mostraba a una mujer que apenas reconocía, empapada, con el pelo pegado al rostro, los ojos cansados, pero decidida. Había una fuerza diferente dentro de ella, algo que nacía del instinto, pero florecía desde el corazón. Las calles de la ciudad empezaron a hacerse familiares. Las luces de los semáforos, las fachadas de las tiendas cerradas, las ventanas iluminadas desde dentro. Era de madrugada, y todo parecía suspendido en el tiempo. Cuando por fin giró en la calle donde vivía, soltó un suspiro profundo, casi de alivio. Pero enseguida llegó una segunda oleada de tensión. Aparcó frente a su casa, apagó el motor, pero mantuvo las manos sobre el volante durante unos segundos. Sentía el pecho oprimido. Ahora venía la parte más difícil, seguir salvándolo con los escasos recursos que tenía en casa. Se giró, lo miró. Seguía allí. Seguía luchando. Eso era suficiente para que ella también continuara luchando. Bajó del coche y abrió con cuidado la puerta trasera. El aire frío de la madrugada se coló de nuevo, como un recordatorio de que el tiempo aún era enemigo. Con movimientos lentos pero decididos, tiró del cuerpo de él, lo apoyó en sus hombros y lo guió hasta la puerta. La casa estaba a oscuras. Emily empujó la puerta con el pie, y el sonido de las llaves cayendo al suelo resonó como un trueno en aquel silencio. Con esfuerzo, lo condujo hasta el sofá del salón, donde lo acostó con cuidado, acomodando las mantas a su alrededor como si envolviera una vida entera. Corrió a la cocina, puso agua a calentar, cogió más toallas,
encendió la chimenea con manos entrenadas y nerviosas a la vez. Cada acción era un rito, un acto de fe, un grito mudo contra la muerte. De vuelta al salón, se arrodilló a su lado, comprobando los signos vitales, tocando su piel fría con sus propias manos para darle calor. Le hablaba como si fueran viejos amigos, como si su toque y su voz pudieran traer luz a ese cuerpo apagado. «Estoy aquí, ¿vale? No estás solo». El fuego de la chimenea empezó a ganar fuerza, iluminando su rostro con una luz suave y temblorosa. Emily se sentó a su lado, exhausta pero atenta. Apoyó la cabeza en el respaldo del sofá, y sus ojos comenzaron a cerrarse. Pero antes de quedarse dormida, lanzó una última mirada hacia él. Y en ese instante, algo cambió. Los dedos de él se movieron. «¿Dónde estoy?», murmuró él, con dificultad. «Estás a salvo», respondió ella, con una sonrisa discreta. «Te encontré mal en la carretera. Estabas empapado, en estado de shock. Te traje a mi casa. Todo va a salir bien». Intentó decir algo más, pero el agotamiento fue más fuerte. Cerró los ojos lentamente y volvió a quedarse dormido. A la mañana siguiente, cuando Emily se despertó para ver cómo seguía, encontró únicamente la manta doblada con cuidado sobre el sofá. Él se había marchado. Sin nota, sin agradecimiento, sin nombre. Se quedó mirando el sofá durante varios minutos, en silencio, con una extraña sensación en el pecho. Algo dentro de sí le decía que esa historia no había terminado. Y tenía razón. Emily se levantó con rapidez, el corazón acelerado, como si su cuerpo supiera antes que su mente que algo había cambiado. Revisó la casa entera. El baño estaba intacto, la cocina en silencio, la puerta principal cerrada, pero no con llave. Había salido por su cuenta. Caminando. Solo. Volvió a la sala y se quedó de pie frente al sofá vacío, como si esperase que él apareciera de nuevo, como si su presencia todavía flotase en el aire. Todo lo que había dejado atrás era la manta cuidadosamente doblada, como un gesto silencioso de respeto o despedida. «¿Por qué te fuiste?», susurró ella, sen voz, sintiéndose extrañamente abandonada por alguien que, até a noite pasada, era apenas un extraño. No sabía su nombre, no conocía su historia. Pero había algo en él que la había tocado profundamente. Una energía, una conexión inexplicable. Como si aquel encuentro no hubiera sido casual. Tomó el vaso de agua que él había usado. Aún quedaba un poco, con marcas de sus labios en el borde. Una prueba de que no había sido un sueño. Pensó en llamar a hospitales, a la policía, revisar las noticias. ¿Y si alguien lo estaba buscando? ¿Y si él ni siquiera sabía quién era? Pero, por algún motivo que no podía explicar, no lo hizo. En lugar de eso, se sentó de nuevo, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, y se permitió unos minutos de silencio. No era tristeza lo que sentía. Era una espera. Como si el capítulo no hubiera terminado. Como si, en cualquier momento, él pudiera volver a cruzar aquella puerta. Y en el fondo, Emily lo sabía, volvería. El timbre sonó a media mañana. Un solo tono. Breve. Preciso. Emily estaba en la cocina preparando café cuando el sonido la detuvo en seco. El corazón se le aceleró sin razón aparente, como si su cuerpo hubiera reconocido algo antes que su mente. Dejó la taza sobre la encimera y caminó lentamente hacia la puerta. Cuando la abrió, lo vio. Allí estaba él, de pie frente a su casa. Limpio, seco, con ropa nueva y un abrigo elegante. Pero lo que más la sorprendió no fue su presencia. Fue su expresión. Serena, agradecida, con algo en los ojos que parecía decidido. «Hola», dijo él, con una voz mucho más clara que la noche anterior. «Lo siento por irme así». No sabía cómo explicarlo. Ni siquiera sabía quién era. Emily no dijo nada al principio. Solo lo miró, intentando procesar lo que estaba viendo. No era solo el hombre que había salvado. Era alguien distinto. Consciente. Presente. «¿Estás bien?», preguntó ella finalmente, con suavidad. Él asintió. «Esta mañana desperté en una habitación que no reconocía. Caminé por la ciudad, intentando encontrar algo familiar, y entonces lo supe. Tenía que volver aquí». Emily ladeó la cabeza, confundida. «¿Lo supiste?».
Él sostuvo su mirada con una intensidad que le hizo contener el aliento. Lo único que recuerdo es tu voz, tu calor, tu presencia. No sé mi nombre, ni de dónde vengo. Pero sé que tú me salvaste. Y que, de algún modo, tú eres el principio de todo. Ella sintió que algo dentro de sí se quebraba. No de tristeza, sino de algo profundo, como si su alma respondiera a la suya. Pasa, dijo, con un hilo de voz. Y él pasó. Cruzó el umbral sin dudar, como si aquella casa, aquel espacio, ya fuera suyo de alguna manera. Emily cerró la puerta tras él, sabiendo, sin ninguna duda, que a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. El silencio en la sala era cálido, diferente al de la noche anterior. No era un silencio de incertidumbre, sino de espera, de algo que aún estaba por revelarse. Emily le ofreció una taza de té, que él aceptó con una leve sonrisa. Sus movimientos eran pausados, como si aún no estuviera completamente habituado a su propio cuerpo. Se sentó en el sofá donde había dormido, mirándolo como si lo reconociera, como si en ese rincón hubiese quedado parte de sí. No he dejado de pensar en ti, dijo él, sin rodeos, con una sinceridad que desarmaba. Emily parpadeó, sorprendida por la franqueza. Apenas nos conocemos, respondió, intentando mantener la voz firme. Pero sentí algo contigo que no sentí en ningún otro lugar esta mañana. Caminé entre calles, rostros, edificios, y todo me parecía ajeno. Vacío. Solo tú eras real. Emily bajó la mirada por un momento. No era una mujer que se dejase elevar fácilmente por palabras, mas había algo en aquella presencia que quebraba sus defensas con suavidad. ¿Y sigues sin recordar nada? Ni un nombre, una imagen, un lugar. Él negó con la cabeza, con un gesto casi infantil. Solo flashes. Agua, frío, una caída, pero todo está borroso. Menos tú. Ella lo observó en silencio. Quería creer. En el fondo, ya estaba creyendo. Entonces, tendremos que descubrir quién eres juntos, dijo, finalmente, con una sonrisa tímida. Él asintió, y por primera vez, la sombra de angustia en sus ojos dio paso a algo nuevo, esperanza. ¿Puedo quedarme aquí? Al menos hasta que sepa quién soy, o hasta que sepas quién somos nosotros. Emily se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo que la vida acababa de proponerle algo más grande que cualquier rutina, que cualquier certeza. Puedes quedarte, respondió. Pero te advierto, esto no va a ser sencillo. Él sonrió, y sus ojos, por un instante, brillaron con la misma luz que la chimenea. Lo bueno nunca lo es. Los días siguientes transcurrieron en un equilibrio extraño entre la rutina y lo desconocido. Emily se levantaba temprano, preparaba café para dos y lo encontraba ya despierto, sentado junto a la ventana, observando el mundo como si lo viera por primera vez. No recordaba su nombre, ni su pasado, pero cada día parecía más presente. ¿Te molesta si ordeno algunos libros? Preguntó una mañana, señalando la estantería. Adelante. Si encuentras algo que te parezca familiar, dímelo, respondió ella, con una sonrisa amable. Pasaban horas conversando sobre cosas simples, la forma de las nubes, el sonido del viento entre los árboles, los aromas que salían de la cocina cuando Emily horneaba algo. Y, poco a poco, los silencios entre ellos dejaron de ser vacíos. Se convirtieron en compañía. Emily empezó a llamarlo Leo. No porque él lo recordara, sino porque sus ojos le parecían determinados, casi felinos. Y, de algún modo, a él también le gustaba. Leo, decía ella, probando el sonido en el aire. ¿Te queda bien? Él sonreía. Y eso era suficiente. Una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, Leo se detuvo frente al espejo del pasillo. Se quedó allí, inmóvil, durante largos minutos. Emily, al notar su ausencia en el salón, fue a buscarlo. ¿Todo bien? Me estaba mirando, respondió él, sin apartar los ojos del reflejo. Me preguntaba si este soy yo, o alguien que ya no existe. Emily se acercó en silencio. Colocó una mano sobre su hombro. Tal vez estás convirtiéndote en quien siempre debiste ser. Leo giró lentamente la cabeza para mirarla, con una ternura contenida. Algo en el aire cambió. Gracias por no tener miedo de mí, susurró. Tengo miedo, admitió ella. Pero también tengo fe.
Él asintió. Y en ese instante, sin promesas ni certezas, ambos supieron que lo que estaban construyendo no era solo un refugio, sino un verdadero hogar. Era sábado por la tarde cuando el móvil de Emily vibró sobre la mesita del salón. Una notificación cualquiera, un recordatorio olvidado. Pero al desbloquear la pantalla, algo inesperado apareció. Una noticia destacada de un medio local. Empresario desaparecido hace 5 días podría estar vivo, según nueva información. La imagen bajo el titular hizo que el corazón de Emily se detuviera por un segundo. Era él. Leo. La fotografía era nítida y formal. Traje oscuro, expresión seria. Muy distinto del hombre silencioso y sensible que ahora estaba en la cocina preparando té, pero inconfundiblemente el mismo rostro. Leo, susurró, sin poder apartar los ojos del teléfono. Él apareció justo en ese momento, con 2 tazas en las manos y una sonrisa tranquila, la misma de siempre. ¿Qué ocurre? Emily aún sostenía el móvil. Le mostró la pantalla con el rostro helado. Leo se acercó, miró la imagen. Y por un instante, el mundo pareció congelarse. La taza tembló levemente entre sus dedos. «Soy yo», dijo, sin apartar la vista. «Dios, soy yo». Se dejó caer en el sofá, como si las piernas le fallaran. Emily se arrodilló frente a él. «Es una buena señal, ¿no? Ahora podemos saber quién eres realmente. ¿Y si no me gusta lo que descubra? ¿Y si no soy el hombre que tú crees?» Emily le tomó la mano con firmeza. «No importa quién fuiste. Lo que importa es quién eres ahora. Aquí. Conmigo». Leo la miró a los ojos. Había miedo, sí, pero también una chispa nueva, la del coraje que nace cuando uno no se siente solo. ¿Me ayudarás a descubrirlo? Hasta el final. Y así, mientras el mundo seguía preguntándose dónde estaba Leonardo Varela, Emily ya lo sabía. Estaba justo allí, frente a ella, reconstruyéndose poco a poco, con cada verdad que salía a la luz. Las horas siguientes fueron un torbellino de búsquedas, enlaces, artículos y vídeos. Emily y Leo se sentaron en el suelo del salón, rodeados de cojines, mantas, tazas a medio terminar y páginas abiertas en el portátil. Su nombre completo era Leonardo Varela, empresario del sector tecnológico, cofundador de una compañía internacional con sede en Madrid. Había desaparecido hacía 5 días. Su coche fue hallado cerca de un acantilado. Se sospechaba un accidente, o un suicidio. Su familia no había dado declaraciones. Leo leía en silencio, sin cambiar de expresión. Emily lo observaba, atenta a cada pequeño gesto, a cada tensión en su mandíbula, a cada pausa en su respiración. «Todo esto me suena lejano», dijo al fin. «Como si fuera otra persona. No recuerdo nada. Ni la empresa, ni mi familia, ni el nombre». Emily cerró con delicadeza el portátil. Se acercó un poco más. «Puede que no recuerdes tu vida, pero eso no significa que tengas que volver a ella si no quieres. ¿Y si estoy huyendo de algo? ¿Y si no merezco la oportunidad que me estás dando? Entonces tendrás que demostrarme lo contrario», respondió ella con una mezcla de dulzura y decisión. Leo bajó la mirada. El fuego de la chimenea iluminaba sus facciones con una luz suave. Parecía un niño perdido en un cuerpo de adulto. ¿Debería ir a la policía? Emily no respondió de inmediato. Sabía que esa pregunta no era simple. Cuando estés preparado, hazlo por ti, no por obligación. Para cerrar el círculo, para tener paz. Él asintió, aún sin mirarla. ¿Estarás conmigo, pase lo que pase? Hasta el final, Leo. Y en ese instante, mientras el mundo seguía girando con su ruido de fondo, Emily y Leo encontraron un silencio compartido. El silencio de quienes han elegido caminar juntos hacia lo desconocido. Pasaron 2 días desde que Leo descubrió su nombre. Desde que el mundo exterior tocó a su puerta con una verdad que ya no podía ignorar. Durante ese tiempo, él y Emily convivieron en una calma tensa, como si ambos supieran que el momento de decidir estaba cerca. Y entonces, una mañana, Leo se levantó antes del amanecer, dejó una nota sobre la mesa y salió. Emily la encontró 1 hora después. «Tengo que ver quién fui. Pero volveré. Si me lo permites». Su corazón se encogió. No sabía si aquella promesa era real. No sabía si volvería a ver esos ojos que ya no le parecían de un desconocido.
Pero sí sabía que no podía retener a alguien que aún no había terminado de encontrarse a sí mismo. Pasaron 3 días. Luego 5. El sofá volvió a estar vacío, como aquella primera mañana. Emily seguía su rutina, pero el eco de la ausencia pesaba más que cualquier silencio. Hasta que, en el 6.º día, justo al caer la tarde, el timbre sonó. Emily abrió la puerta, y allí estaba él. Vestía como en la foto del artículo, camisa blanca, chaqueta elegante. Pero algo había cambiado. El hombre que estaba frente a ella ya no era Leonardo Varela, el empresario desaparecido. Tampoco era solo Leo, el hombre sin pasado que cuidó en su salón. Era ambos. Y, al mismo tiempo, alguien nuevo. ¿Volviste?, preguntó ella, sin moverse. Nunca me fui de verdad, respondió él, con una sonrisa que desarmaba. Entró sin pedir permiso, como quien regresa a casa. Y puso sobre la mesa algo inesperado, una pequeña caja negra. ¿Qué es eso? No lo sé aún. Pero quiero que lo descubramos juntos. Emily lo miró sin entender, hasta que él se arrodilló suavemente y abrió la caja. No era un anillo, sino una llave. Una simple llave plateada. Es de un piso en el norte. Una cabaña, aislada. Pensé que podríamos empezar de nuevo. Donde nadie me recuerde. Donde nadie espere que sea algo que ya no soy. Ella se llevó una mano al pecho, sin palabras. No sé si esto es una locura, añadió él, pero lo único que tengo claro es que mi hogar no está en un lugar. Está contigo. Emily sonrió, y por fin lloró. No de tristeza, sino de certeza. Entonces vamos, susurró. Pero esta vez, no huyamos del pasado. Caminemos hacia el futuro. Y así, sin aplausos ni finales de cuento, Leo y Emily cerraron la puerta da casa onde tudo comecou, para abrir outra, onde a vida, agora con verdade e amor, os esperaba.